Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Mayra, Luz Guerrero, Salvador Benavides, Salva Escorcia, Marilú, Mercedes, Salvador Méndez, Wilma Sosa. Dos teléfonos ahí, el teléfono de Vicky, de Galaxy. Y aquellos que no aparezcan porque la pantalla es pequeña, no nos da para meter un pantallón grande todavía, pues que se den por saludados. En primer lugar, la demora que hemos tenido en estos días, el hombre propone, Dios dispone, y la temperatura descompone, o el párroco se va enfermo, o cualquier cosa. El caso que no hemos tenido tiempo en este mes de septiembre es el primer Zoom que tenemos, y desde agosto también se fueron. Estamos pensando hacer lo siguiente. Tenemos que contar con el párroco primero, pero hacer un sábado presencial en la parroquia de San Columba y otro sábado por Zoom, de manera que podamos estar ubicados, podamos estar... Porque también yo entiendo que esclavizarse todos los sábados a estar pendiente de un seminario, de una cosa y demás, es un poco pesado, porque siempre suele surgir algún evento de familia, la temperatura, etcétera. Pero de vez en cuando lo bueno, lo bueno si breve, dos veces bueno, decía Baltasar Gracián. Así que vamos. Y entonces el otro sábado, para aquellas personas, que hay muchas en la parroquia que nos han dicho que no saben usar computadoras, no saben ponerse en internet y demás, pero que viven relativamente cerca de la parroquia, pues se les da la oportunidad. Y vamos a ir viendo pues de lo humano y lo divino todo un poquito para ir viendo y demás. Hoy es obligado, como aquel que dice, recordar el 20 aniversario de las Torres Gemelas. Es un hecho que nos ha marcado toda nuestra generación. Hay algunas personas que fueron testigos de la Segunda Guerra Mundial, que fueron testigos de la Guerra de Corea, que fueron testigos de la Guerra de Vietnam, que fueron testigos de la guerra de los guerrilleros en Nicaragua, de los guerrilleros en Colombia, de Tupac Amaru en Perú, Sendero Luminoso, que hoy hay la noticia de que el fundador se fue a mejor vida, como aquel que dice. Pero nunca veíamos las guerras, veíamos los conflictos, veíamos como vemos la televisión, como vemos, eso era en Vietnam, eso era en Corea, eso era en Europa, eso era lejos de nuestro ambiente. Pero de repente la guerra ha empezado en nuestro ambiente. Y la lógica de la guerra es que no tiene lógica. Porque 20 años, eso como dice el tango, 20 años no es nada, pero 20 años han sido 3.000 y pico soldados norteamericanos fallecidos, más sin contar los soldados fallecidos en Afganistán de un lado y de otro. Eso no cuenta. 88.000 millones de dólares en un ejército, en una guerra que no ha servido para nada. Entonces, la guerra a nosotros nos ha tocado de otra manera, pero nos ha tocado. Es interesante cuando se pregunta a un norteamericano, donde hay 3 momentos en la historia que podrá ser demócrata, podrá ser republicano, podrá ser irlandés, podrá ser negro, podrá ser blanco, podrá ser indio, pero hay 3 momentos que se recuerdan. ¿Dónde estaba uno? Cuando el hundimiento del Pearl Harbor, porque dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial para los norteamericanos. ¿Dónde estaba cuando mataron a Kennedy? ¿Y dónde estaban cuando fue con las Torres Gemelas? Y eso va a ser lo que vamos a transmitir, lo van a transmitir a sus nietos, y ustedes fueron testigos de eso, testigos sobre todo de las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas que llevan 20 años, todavía no sabemos qué es lo que pasó. Yo tuve las experiencias traumáticas y demás, nunca se me olvidarán, incluso experiencias que ponían en tela de juicio la explosión de las torres. Tuve un caso, el día 11 de septiembre estaba en mi casa, en la calle 42, era martes, y yo todos los martes llamaba a mi mamá a esa hora, a las 8:30, 9 de la mañana, cuando tenía la misa. Entonces ya empezó todo el revuelo, todo el cosa. A las 2 horas me llamaron de un canal de televisión en Europa para que les transmitiera las incidencias. Al día siguiente fui también a transmitir desde la más cerca de la zona cero.
Y al volver a la casa me encuentro, estaba tomándome un té, llaman a la puerta de la rectoría dos personas. Me andaban buscando un sacerdote. Bueno, pues lo atendí. Dio la casualidad que eran miembros de la parroquia anterior en donde yo había estado. Y una de ellas estaba destrozada emocionalmente porque había sobrevivido las Torres Gemelas. Ella estaba en el piso 30 de una de las torres y logró escapar. Pero entonces, ¿por qué vio cómo otras personas, compañeras de ella, se salvaron? Otros compañeros de ellos nunca más se supo. Y cuando ya después de 2 horas de terapia y calmando y demás, le pregunté, ¿y se esperaban una cosa de estas? Y ella me dijo rotunda y categóricamente, sí. Yo, ¿cómo así? Dice, sí. Yo llevaba mi carro y estacionaba, de su turno de trabajo empezaba a las 5 de la mañana, y estacionaba allí abajo. Y hace 2 semanas me dijo el encargado del parking, me dijo, no traigas más el carro. ¿Por qué? Porque le han prohibido estacionar porque estamos esperando un gran atentado. Eso fue 2 semanas antes de las Torres Gemelas. Por eso les digo, son testimonios que uno oye de un sitio y de otro. Entre todos los mataron y solo se murió, dice nuestro refrán. Pero pensemos que ni con 88.000 millones de dólares se acabó el terrorismo, ni se paralizó el mundo. Se ha paralizado el mundo y nos está cuestionando la existencia un animalito que se necesita microscopio de alta resolución para mirar. Un virus que está acabando con medio mundo, está acabando con los modelos de sociedad y demás. Como vemos, Dios escribe con renglones torcidos, le solemos decir vulgarmente, solemos decir en nuestro álbum. Ahora lo único que nos queda, recordar el septiembre 11, es recordar sobre todo las familias que sufrieron, las familias que todavía están esperando una respuesta. ¿Qué pasó con su hijo, con su hija, con su esposo, con su esposa, con un ser querido, con una vecina, con alguien que nunca más se supo? En la eternidad sabremos, pero mientras tanto vamos caminando y vamos haciendo camino, caminante muy camino, se hace camino al andar. Y por eso sería interesante que recordaran, y recuerden que desde que la historia es historia, una de las formas de curar las enfermedades mentales es reactivando esas experiencias, reactivando esas vivencias. De hecho, cuando vamos al psicólogo, cuando vamos al psiquiatra, cuando vamos al trabajador social, es lo que hacemos, repetir lo que hemos vivido. Entonces, hacer eso. Y de hecho, el teatro, las obras de teatro del teatro griego, las tragedias, ¿saben lo que significa la palabra tragedia en el viejo griego, antiguo griego? El canto del macho cabrío. Entonces se ponían a sacar los problemas animales, eran siempre los primeros actores de teatro eran animales, el lobo, el buey, la serpiente, el pájaro, el águila, etcétera, eran los que dialogaban y iban sacando eso. E iban sacando los problemas que aquejaban a la humanidad, que aquejaban a la sociedad. Bien, y para la finalidad era curarse. Bien, hagamos ese ejercicio, revivir en la actuación, hagamos una retrospectiva del tiempo. Preguntémonos, ¿dónde estábamos nosotros el 11 de noviembre de 2001? ¿Qué impresión tuvimos? ¿Qué sensación tuvimos? ¿Qué esperanzas tuvimos? ¿Qué miedos tuvimos? ¿Qué miedos todavía nos siguen afectando y demás? ¿Cómo nos ha marcado a la sociedad? Al menos a toda, hoy en día no podemos decir a una sola sociedad, hay que decir a toda la sociedad nos ha marcado ese acontecimiento. Antes se viajaba por chiste, como aquel que dice, uno podía llevar en el avión una botella de whisky, una navaja, una espada, lo que fuera, sin problema ninguno. Hoy ya eres un terrorista potencial si tienes un color de la piel distinto, si rezas distinto, si te vistes distinto, si hablas un idioma que no entienden. Entonces, ¿qué sociedad hemos creado? ¿En qué actitud estoy yo cada uno de nosotros y demás? Bien, hagamos ese ejercicio. De hecho, en este fin de semana el Evangelio es un Evangelio que hasta cierto punto se apropia para eso, cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces dan una serie de alternativas. Tú eres el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios, le dice Pedro. Jesús le responde, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pero lo importante es
¿qué preguntas, qué respuestas daríamos nosotros a esa pregunta? Ante una sociedad que está desmoronándose, ante un cambio de sociedad, ante un cambio de milenio, ante un cambio de la historia, ¿qué es Cristo para nosotros, cada uno de nosotros? ¿Cómo encarnamos la creencia en Cristo, la creencia en Dios, la creencia en aquello que da sentido a nuestra vida? Y bien, esa es la primera parte, llevamos 10 minutos para entonces decirles lo siguiente. Vamos a conversar sobre la patrología. La patrología, vamos a ver, hay un PowerPoint. Miren, cuando hablamos de textos sagrados, de textos, aquí aparece en la... ¿Perdón? El hombre propone... Ajá, ahí, la patrística. Miren, la fe, las fes, vamos a llamarle así, la fe cristiana, la fe judía, la fe musulmana, la fe budista, se apoya muchas veces en libros, en escritos, en el diálogo, sobre todo en el diálogo del creyente con las fuerzas sobrenaturales, con la naturaleza, con una serie de mitos, una serie de cosas, es el diálogo. Nuestra fe cristiana tiene mucho de diálogo, mucho el diálogo de Dios con Adán, el diálogo de Dios con Moisés, el diálogo de Dios con Judas, el diálogo de Dios con David, el diálogo de Dios con la gente común y corriente, común y sencilla, que sabían que ese individuo, el desconocido, curaba, pues vamos a donde nos cure, que la lepra, que muchas veces las enfermedades de la lepra no eran otra cosa que enfermedades de falta de agua y jabón. La piel se agotaba y no había forma de curarla. Entonces la forma escandalosa de la lepra, la dio todo de la lepra. Entonces ese diálogo lo tenemos, lo hemos visto en los escritos sagrados, 73 libros, nosotros los cristianos. Cuando digo los cristianos, me estoy refiriendo a todos. Estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de católicos, 400 millones de ortodoxos, otros unos 400 o 500 millones de protestantes. Estamos hablando, así en números redondos, de 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo. 2.000 millones creemos en la figura de Jesús de Nazaret, en el Dios que nos enseñó Abraham. Abraham es importante para nosotros, la vida es importante para nosotros. Tenemos esos 73 libros, esa biblioteca que nos habla de Dios, que nos habla de la creación, que nos habla del pecado, que nos habla... Ya hemos visto todo eso y demás. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. La fe y el crecimiento y el acercamiento a Dios no se termina con Jesús de Nazaret. Va a haber una serie de elementos, una serie de personas, primero que nos van a recordar y nos van a presentar el mensaje de Jesús. Ese mensaje, dependiendo de quién es el que nos lo cuenta, cuando cada cual habla de la feria, como le va en ella. Así nos va a presentar una imagen u otra. Nos va a presentar el Jesús misericordia, Dios misericordia, San Lucas. Nos va a presentar el Jesús Señor del universo, Marcos. Nos va a presentar Jesús heredero de Moisés, Mateo. Y nos va a presentar a Jesús como en la esencia, en la contemplación de Dios como la palabra, Juan. Y luego después va a haber otra serie de escritos que van a ir dándose en la historia para ir contribuyendo al nacimiento de esa comunidad. Pero sabemos que hasta el siglo I es cuando aparecen, la segunda mitad del siglo I es cuando aparecen los escritos sagrados, los escritos de memoria, los escritos de recuerdos. Me recuerdo en segunda generación, recuerdo las generaciones del año 0 al 40 la primera, del 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera, del 120 al 160 la cuarta. Vamos a dejarlos ahí la cuarta, porque después va a haber ya más generaciones para otra cosa. Esos van a ser los que nos van a hablar y a presentar el mensaje de Jesús de Nazaret, el mensaje de que él vino a traer en el mundo. Pero, ¿y quiénes eran los que recibían ese mensaje? Soldados mercenarios, muchos de ellos, campesinos esclavos, muchos de ellos, porque no podían pagar los préstamos que habían tomado para poder sobrevivir y demás, entonces eran vendidos como esclavos, ellos y las mujeres
si estaban de buen ver, como prostitutas. Entonces, esos son los primeros testigos, pescadores, o sea, trabajadores de medio pelo, trabajadores pobres y demás. Esa es la primera generación. Los dos primeros intelectuales de que nos habla el Evangelio son Lucas y Pablo. Mateo puede que sí supiera, al menos sabría leer y escribir y hacer sus restas y sumas porque era recaudador de impuestos. De los demás no sabemos nada. Sabemos de Pedro que era pescador, que tenía un negocito de pesca, por tanto sabría algo de latín, sabría algo de suma y resta y demás, pero certeza que tengamos de gente con una preparación académica son solamente Pablo y Lucas. ¿Por qué sabemos que Pablo y Lucas eran? Porque según la tradición, Lucas era médico. Y si es médico, quiere decir que tenía que haber estudiado, quiere decir que sabía leer y escribir, que sabía las fórmulas de las medicinas. Y la medicina no es como hoy en día que llamamos por teléfono a la farmacia. No, eran pócimas que iban elaborando según las experiencias, hierbas, emplastes, jarabes y demás, eran lo que ellos. Pero sabían leer eso, los signos de los tiempos del cuerpo. Y el conocer el cuerpo era una asignatura pendiente de todos los médicos. Son una asignatura pendiente de todos los médicos. Pablo sabemos que hijo de migrante, además emigrante próspero, tenía un negocio de compraventa de tiendas de campaña, pero no de tiendas de campaña para ir a hacer camping. No, recordemos que no había hoteles, que todo el comercio era por barco o por caravanas. Caravanas que se contaban 80, 100, 200 comerciantes e iban todos juntos para atravesar el desierto, para ponerse en camino, para protegerse y demás. Parece que el padre de la familia de Pablo tenía pudientes, entonces pueden dedicar el hijo que vaya a estudiar con uno de los principales rabinos de aquella época. Recordemos que las universidades no son como las conocemos hoy en día. Las universidades eran un maestro que abría una cátedra y que se ponía a explicar una serie de cosas, una serie de datos, una serie de diálogos. La academia era el lugar donde ellos caminaban en el jardín, hablando y discutiendo los temas y demás. Esos en la primera, segunda generación son ellos los únicos que podemos tener una constancia que sabía leer. Esperen un momentito, que la batería se me está agotando. Aquí cuando no estamos presos nos están buscando, pero bueno, no, ya. Bien, Pablo conoce la palabra de Dios, conoce el latín, conoce el griego, de hecho él se expresa mejor en griego que en hebreo, porque a Pablo le pasa como nos pasa a nosotros. Nosotros hemos venido primera generación, hemos llegado a Estados Unidos chapurreando el inglés, masticando el inglés y hablamos nuestro idioma y el inglés lo matamos. Sus hijos hablan el inglés como primer idioma y el español lo matan. Pues a Pablo le pasó lo mismo. Sus padres eran hebreos, eran fariseos, nada menos. Entonces hablaban perfecto hebreo. Y el latín y el griego, sobre todo el griego, la zona donde él nace, en Tarso, era de dominación griega. Bueno, lo mastican, lo hablan, lo matan como lo matamos nosotros el inglés. Pero Pablo es al revés. Pablo sabe, va a la escuela, tiene sus maestros, le enseñan en griego. Y eso va a ser importante, ¿por qué? Porque él le va a permitir a él y a sus alumnos, a los discípulos de Pablo, les va a permitir entrar en el conocimiento de la cultura y en dialogar con la cultura dominante en aquella época. Y así tenemos entonces una serie de segundas, sobre todo a partir de segunda, tercera, cuarta generación, una serie de creyentes que quieren combinar su fe, quieren combinarla con la filosofía de aquel momento. Los grandes movimientos filosóficos eran el gnosticismo, el epicureísmo, el cinismo, una serie de movimientos. Y hay ese diálogo de fe y de cultura entre unos y otros. Entonces, a ese diálogo y a ese conocimiento y a esa creación de obra literaria se le llama, pues miren, se llama, en un librito, no sé si lo conocen, un librito que se llama ¿Sabías qué? En la página 75 nos dice Padres Apostólicos y Padres de la Iglesia.
los padres apostólicos, apostólicos reciben este nombre los escritores, obispos y santos que fueron discípulos directos de algunos de los apóstoles. O sea, conocemos eso que Pablo escribió cartas y conocemos que los otros conocemos, pero es que los otros también iban creando comunidades. Miren, uno de los elementos fundamentales del cristianismo es el sentido de comunidad. Ese sentido egoísta, yo me salvo, yo me condeno, yo rezo, yo hago, yo doy limosna, ese yo hay que quitarle. Es nosotros escuchamos a Dios, escuchamos a través de su palabra, a través de sus gestos, escuchamos. Siempre, por eso, cuando Jesús le dice, enséñanos a rezar, dice, Padre nuestro, no dice, Padre mío que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día, perdónanos, siempre plural, en ese sentido. Entonces los apóstoles no sabrían leer y escribir, exceptuado, como les digo, exceptuado Pedro, que quizá Mateo, y quizás Juan y Andrés sabrían leer y escribir. Los demás pues eran, pues eso, Judas Iscariote era un administrador tramposo, Simón el Tadeo era un guerrillero de los celotas, o sea, así se ganaban el pan, pero habían vivido la experiencia existencial y ellos van a tener alumnos a los cuales explicarle. O sea, van a ir formando, la idea es formar comunidades. Por eso Pablo se dispara a los 3 viajes. ¿Y qué es lo que hacen los viajes? ¿Turismo? No, cualquier cosa menos turismo. En el viaje de Pablo era ir creando comunidades que iban a recibir el mensaje. Y a su vez, pero claro, en una comunidad cabe de todo. En una comunidad podemos tener, pues eso, el limpiabotas. Si es que hoy en día es una profesión de lujo extinguida, el que limpia las botas, el que limpia los zapatos. Pero podemos encontrar el que pinta las paredes, el de albañil, el profesor de universidad, el militar, la prostituta, también había en el grupo de los seguidores de Jesús. ¿Qué más? Había un montón de personas que querían saber más allá de la simple experiencia de Jesús resucitado. Querían integrar su sabiduría con la sabiduría de Dios. O cómo ver a la luz de Dios la realidad del mundo en el cual estaban viviendo. Y eso es lo que va a haber. Los discípulos primeros son los que se llaman padres apostólicos. Está, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que parece ser que fue discípulo de Pedro. Está el pastor de Hermas, y así hay varios de ellos que vamos conociendo. Entonces, esos primeros padres apostólicos reciben este nombre los escritores, obispos y santos que fueron discípulos directos de algunos de los apóstoles. También se otorga este título a los padres, siglo I y siglo II, que construyeron un eslabón entre el Nuevo Testamento y los apologistas del segundo siglo. O sea, en el segundo siglo van a salir ya no solamente creyentes que viven en el mundo romano, sino defensores de la fe cristiana. Justino, por ejemplo. Justino es un gran filósofo del siglo II. De Justino, hasta el Concilio Vaticano II, teníamos solamente desde el Concilio de Trento una sola fórmula de celebrar la Santa Misa, la que se llamaba el canon romano. Después del Concilio Vaticano II hay ya 20 y pico, 30 fórmulas distintas. La Iglesia de rito mozárabe tenía 360 fórmulas distintas de celebrar la misa. Pues bien, Justino va a elaborar una anáfora, que como se llaman las formas de celebrar la misa, en el siglo II, que se usa aquí, cuando ha habido la reforma, se puso la número 4. Es obra de San Justino, entre otras muchas cosas. Hay muchas otras variantes. O sea, ¿qué es lo que se pretende? Discípulos de los apóstoles que sean el eslabón con el resto de comunidades, siempre pensando en comunidades. No piensan en individuos, sino en comunidades. Entonces, padres apostólicos, pues fueron discípulos de los apóstoles. ¿Hasta cuándo duran ellos? Pues hasta entrado el siglo II. En la primera mitad del siglo II ya prácticamente han desaparecido todos. ¿Por qué? Pues porque eran viejos, también la gente se moría en aquella época. Y pensemos eso, que
la ratio de mortalidad era muy alta. A los 35, 40 años ya se era viejo. Era excepción, muy excepcional, que alguien llegara a los 60, 70, 80, 90 años. Eso es como hoy en día. Llegar a los 80 todavía es un poco raro, pero llegar a los 100, 110 años es más difícil. Pues es lo mismo que pasaba en aquella época. Padres apostólicos, los discípulos de los apóstoles, que son los que van a transmitir y conservar. Y estos son importantes, porque van a presentarnos el diálogo y las luchas de extender el cristianismo en un mundo que no creía en muchas cosas, que había que rehacerlo nuevo, que había que presentarle nuevo, pero en un mundo que estaba en diálogo con la cultura, el diálogo con la fe, el diálogo con las comunidades, cosa que muchas veces hoy en día no echamos de menos. Entonces, ejemplos: San Policarpo, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía tiene unas cartas preciosas, que podían haber perfectamente entrado a formar parte del Nuevo Testamento, perfectísimamente. ¿Por qué no entraron? Pues no se sabe, pero probablemente porque cuando el que hizo la lista, Papías de Hierápolis, desconocía a Ignacio de Antioquía y no tenía disponible, es como el pastor de Hermas, en la Didaje de los Apóstoles, la carta a los cristianos de la Odisea, que Pablo las cita en la carta a los Corintios, creo que es la carta a los Corintios, y nunca hemos encontrado esa carta, se han perdido, porque también en aquella época se perdían, había inundaciones, había fuegos, había persecuciones. Entonces, esos son los padres apostólicos. Pero después se llama padres de la Iglesia, son pastores, escritores, generalmente obispos, no siempre, de la Iglesia de los primeros siglos, hasta el siglo VIII. Los escritores sagrados, los escritores de teología, los creadores del pensamiento teológico, de la reflexión, son los que llamamos los padres de la Iglesia. Los 4 principales criterios para ser reconocidos son: para que un escritor se le considere padre de la Iglesia, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, antigüedad. Puede haber teólogos, y hay teólogos santos teólogos en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XVIII, pero ellos los criterios se consideran hasta el siglo VIII. Antigüedad. Cuanto más antiguo es, más consistencia tiene su presentación como más padre de la Iglesia. Ortodoxia, que no venga con chaviendas y con cosas exotéricas, cosas extrañas, sino la recta doctrina. Ortodoxia, una palabra compuesta: ortos, correcto, recto; doceo, enseñanza recta, enseñanza correcta. Enseñanza correcta quiere decir que esta enseñanza está compatible con los 73 libros del Nuevo Testamento, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así que ortodoxia. Santidad, es importante la santidad. Por ejemplo, hay un caso muy interesante: Orígenes. Orígenes es una de las grandes figuras de la patrística y de los padres apostólicos y demás. Pero en el momento dado está luchando contra su sexualidad. Y él dice: la sexualidad me lleva a ser un degenerado. Por solución, me corto los huevos. Y se cortó los genitales. Entonces, eso no es manera de decir: muerto el perro se acabó la rabia. No, por eso no se le ha hecho santo, no se le considera santo. Era parte de otras cuestiones y demás. Pero cuestión de santidad, se puede decir: es un buen escritor, es un escritor edificante, pero no se puede dar la categoría de santos padres. Y luego, aprobación de la Iglesia. Antigüedad, ortodoxia, recta doctrina, santidad y aprobación de la Iglesia. Esos son los 4 elementos que tienen que tener los santos padres. Y entonces los padres se distinguen entre griegos y latinos, padres del este y padres del oeste, de occidente. Generalmente se considera que el último de los padres latinos es Isidoro de Sevilla, que vivió entre el 560 al 636. Con la muerte de Isidoro de Sevilla se acaba en la Iglesia los santos padres. Ya empiezan a entrar lo que se llaman los doctores de la Iglesia, y ya eso ya son otra historia.
El último padre ya era común en el siglo IV, el último de los padres. El estudio de los padres se llama patrística. O sea, al estudiar la vida y cada uno de ellos es la patrística. Al estudiar lo que escribió en la vida personal, la patrística se centra en el estudio de su doctrina, lo que ellos han escrito. Al fin y al cabo es lo que queremos ver y demás. La patrística es el estudio, ahí vamos a lo que íbamos. Le tengo puesto ahí, el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los santos padres de la Iglesia. Recuerda una cosa muy importante, podemos tener una confusión cuando decimos santos padres. Cuando decimos santo padre nos estamos refiriendo al Papa en el mundo moderno. No, originalmente no era así. Bueno, los santos padres eran los escritores, los escritores que iban haciendo el diálogo de la fe con la cultura, de la fe con la filosofía del mundo griego y del mundo romano, que eran las dos grandes potencias del pensamiento en ese momento. Entonces, los que hacían ese diálogo los enfrentaban contra los enemigos de la fe, con argumentos de fe, con argumentos de filosofía, con argumentos de peso, eran los santos padres, los padres de la Iglesia, que fueron los primeros autores entre los siglos I y VIII. O sea, hay 8 siglos de creación de pensamiento y de creación, que es muchas veces las cosas que nosotros creemos hoy en día tienen su fundamento en ello. La palabra patrística se deriva del latín, que significa padre. Eso ya, ¿por qué? Porque les consideraba, fue el primer conocimiento, intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y el contenido dogmático de la misma justicia se presenta la filosofía, el diálogo con la filosofía. ¿Cuáles son los movimientos filosóficos que están fuertes en ese siglo I al siglo VIII? Hay varios de ellos que influyeron tremendamente en la vida cristiana. Hay dos movimientos que se contraponen, el epicureísmo y el estoicismo. ¿Qué consiste uno y en qué consiste otro? El epicureísmo, es aquel que dice hay que darle al cuerpo todos los gustos que quiera, porque para eso ha sido creado. Si hemos sido creados con el gusto por el tacto, el gusto por la boca, el gusto por la comida, el gusto por la bebida, el gusto por lo que sea. Hay que darle gusto al cuerpo. Hay que ser selecto con el cuerpo. ¿Por qué? Hay que cuidar el cuerpo por encima de todo. ¿Por qué? Porque ha sido creado así. La prueba es que tenemos órganos en nuestro organismo que están hechos fundamentalmente para proporcionarnos placer. Entonces hay que darle placer. Entonces el estoicismo es todo lo contrario. El estoico. La gran figura del estoicismo va a ser Séneca. Es sufrir en silencio. Sufrir la ascesis. Y de eso va a tener una influencia grande en la vida monástica. Hay que pasar hambre, hay que pasar sed, hay que pasar calor, por eso nos fortalece nuestra voluntad, nos fortalece nuestro deseo de dejarnos llevar. Es muy fácil dejarnos llevar por los sentimientos, dejarnos llevar por los instintos, dejarnos llevar por lo que nos pide el cuerpo. No, hay que ser austeros, hay que ser grandes y demás. Van a ser eso, y cuando vemos las actuaciones en la vida religiosa, en la vida de acercamiento a Dios, hay que privarnos de las penitencias, hay que privarnos de comer carne. ¿Por qué se privaban de comer carne los días de Cuaresma? Por una razón muy sencilla. La Cuaresma era abstenerse de todo aquello que nos da placer. Habían visto que la vida se transmitía en cápsulas pequeñas, lo cual hasta cierto punto es verdad, son las proteínas. Pero esas pequeñas entraban por el alimento y se habían dado cuenta de que si se comían ciertos alimentos se tenían más ganas de tener sexo. Ciertos alimentos, menos sexo, menos pecado. Porque el pecado, que se consideraba pecado por encima de todos los demás, era el pecado contra la sexualidad. El dejarse llevar desenfrenadamente por la sexualidad. Entonces, no como carne, no tengo ganas de meter mano, perdonad la expresión, entonces hoy soy santo. Porque ese es el pecado que se va a desarrollar, que tiene sus consecuencias
de dónde viene toda esa negación del cuerpo, de otro gran movimiento filosófico es el platonismo o el neoplatonismo. Para el platonismo, uno de cuyos grandes maestros cristianos va a ser San Agustín. San Agustín va a hacer la conversión del platonismo al cristianismo. Va a tomar muchos aspectos del platonismo y va a poner en el cristianismo. ¿Pero en qué consiste esto? Pues muy sencillo. Lo que importa es el alma. Y el alma está en un demiurgo, en un sitio flotando. Y por problemas que ha tenido, baja, se le castiga y baja a la tierra. Y se encarna en el hombre y en la mujer. Entonces está aquí sufriendo, y cuanto menos se envuelva en el cuerpo, más cercano está de Dios. Entonces es el mundo del amor, bueno, cuando decimos el amor platónico, que es un amor de hacer, como decimos vulgarmente, decíamos los muchachos que yo tenía en la catequesis, hacer cerebrito, pensar, me voy a comer tal cosa, me voy a acostar con tal mujer o con tal hombre, voy a luchar para tener tantos millones. No, eso es el mundo de la carne. Nosotros estamos para el mundo del espíritu, el mundo del alma. Y va a tener sus detractores y va a tener ambos sus favorecedores. Entonces es el diálogo, el encuentro con los grandes movimientos filosóficos, con los grandes movimientos sociales, los que llevan a estos cristianos a defender a la fe cristiana y a enfrentar a la explicación lógica de las creencias cristianas y defenderlas ante dogmas paganos y las herejías. La patrística, el desarrollo de la patrística inició su suerte en los siglos, en el periodo de formación del siglo I y el siglo III. O sea, la patrística es el diálogo, la elaboración el momento más difícil de la historia de la Iglesia es hasta el año 320, hasta el año 313. 313 es cuando el edicto de Milán quita la prohibición de ser cristiano y se acaban teóricamente las persecuciones. Persecuciones estamos teniendo todos los días, pero bueno, el periodo que se llama de defensa de la fe. Entonces, para unificar la Iglesia, Constantino, que no era ningún estúpido, por ahora se llama Constantino el Grande, decide celebrar un concilio, una asamblea en el año 325 en Nicea, donde se van a empezar ya a poner una serie de parámetros, una serie de cosas para aquellos que quieren atacar al cristianismo y hay que defenderlo. Todos los primeros apologistas y defensores son hasta el siglo III, hasta la celebración del concilio de Nicea. En Nicea, por ejemplo, es cuando por primera vez un concilio determina cuáles son los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque había un revolú montado grande con los judíos en el Antiguo Testamento. Pensemos eso, en el año 70 destruyen el templo y la ciudad de Jerusalén, en el año 135, del 135 al 140, se destruye todo Israel, toda la provincia romana de Judea, se le cambia el nombre, se le destruye la ciudad completamente destruida y se hace una nueva ciudad que se va a llamar Elia Capitolina, una ciudad romana, y se les da en el nombre de la tierra más insultante que había para ellos, la Palestina. La Palestina es la tierra de la Filistea, la tierra de los filisteos, los enemigos terribles que tenían ellos desde el primer momento que se establecen en Canadá. El primer periodo de la patrística se llevó a cabo entre las culturas de Oriente y Occidente, cómo representaban, cómo dialogaban ambas culturas. Luego vino un segundo periodo hasta el siglo VIII, o sea, del siglo I al siglo III, hasta el siglo IV, hasta el concilio de Nicea del año 325, es un periodo. Del siglo III, siglo IV al siglo VIII es un periodo de asentamiento. Durante esta época los padres de la Iglesia se acercan a los pensamientos de la filosofía griega cristiana. Tratan de bautizar el pensamiento griego con el pensamiento cristiano. San Agustín va a ser el gran impulsor, el gran bautizador, vamos a llamarle así, de la filosofía platónica, mientras que Santo Tomás de Aquino va a ser más tarde, en el siglo XIII, el bautizador de la filosofía de Aristóteles. Tiene mucha más cercanía por parte de Aristóteles al cristianismo que por parte de Platón.
Hay tres grandes figuras en esta primera etapa. Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. De Tertuliano es aquella famosa frase que la han oído un montón de veces: sangre de mártires, semilla de nuevo cristiano. Era uno de los grandes. También va a ser de los que va a luchar por la permanencia de la Sagrada Escritura y por la difusión de la Sagrada Escritura y por las traducciones de la Escritura a las lenguas que estaban siendo fuertes en ese momento. Clemente de Alejandría, recordemos que Alejandría es una de las grandes. Alejandría está en Egipto. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno, por eso se llama Alejandría. Entonces va a tener la sede de la biblioteca más importante de toda la antigüedad, que hubo un descerebrado que la quemó, un musulmán que dijo: si esto dice lo mismo que el Corán, sobra, hay que acabar con ello. Si dice algo contra el Corán, hay que acabar con ello porque está en contra del Corán. Es un poco, nos suena como los talibanes que están acabando con la cultura, vencerán, pero no convencerán, decía Unamuno durante la Guerra Civil Española. Entonces, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes son los grandes representantes de la primera etapa de los padres, de los padres de la Iglesia, de los santos padres, de los escritores sagrados no en el sentido de escritores sagrados de la Biblia, sino escritores sagrados de teología. Los tres pertenecían al mundo de Oriente. La patrística de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades. Primero, la gran pregunta: ¿existe Dios o no existe Dios? Y si existe Dios, ¿a qué se parece? ¿Qué tiene Dios que no tenemos nosotros? Vamos a ponerle así. O sea, las particularidades, las cosas exclusivas de Dios. Eso va a ser para el caldo de cultivo y de la reflexión de la patrística de los padres de Oriente. Fíjense que el canon prácticamente de estudios teológicos, de investigación teológica, llega hasta el siglo VIII, un poco después del siglo X. Los 10 primeros siglos del cristianismo van a ser de reflexión y de elaboración de los planteamientos teológicos, sobre todo en Oriente. El oriental es mucho más dado que el occidental. El occidental es más práctico, el oriental es más meditativo, más profundo en ese sentido. Y grandes de los problemas que va a haber, cuestión de idioma es muy importante, grandes de los problemas que va a haber entre Oriente y Occidente va a ser precisamente por el idioma. Porque en la zona de Oriente nos encontramos que había cristianos en Jerusalén, en la zona de Judea. Jerusalén se hablaba hebreo, se hablaba arameo, se hablaba un poco de latín, se hablaba un poco de griego. Después vamos a Siria, se hablaba arameo, se hablaba siríaco, se hablaba árabe. Después vamos al Líbano, otro tanto. Líbano, Mesopotamia es parte de Irak, es lo que es hoy en día Irak. Bagdad, también era una melcocha, una magolla de idiomas. Entonces, estaban acostumbrados a la elucubración mental. En Occidente va a ser bien sencillo: latín y griego, punto. Sobre todo latín. Entonces, el pensamiento, el aprender idiomas no era precisamente lo que se dedicaban a aquella gente para poderse entender y poderse elaborar los planteamientos teológicos. Luego vino un segundo periodo de auge que abarcó hasta el siglo VIII. Durante esta época, los padres de la Iglesia adaptaron los pensamientos de la filosofía griega a las creencias cristianas. O sea, partieron de una premisa muy importante, una premisa que también hoy en día se sigue: es el Evangelio es una semilla. El sembrador salió a sembrar. Y el grano de trigo muere y da fruto. Una espiga de trigo da 56 granos, que son 56 potenciales, 56 espigas. Entonces, la una se beneficia de la otra. El cultivo arado se cultiva del otro. ¿Qué hicieron ellos? La filosofía cristiana, las creencias cristianas, vieron cómo se podían adaptar a la filosofía griega. O dicho de otra manera, cómo la filosofía griega ayudaba a expandir el cristianismo. El concepto del alma, el concepto de la muerte, el concepto de la recompensa, el concepto del castigo y demás, son parte de la mentalidad judía.
pero también de la filosofía griega. Hay que tener un cuento muy importante. La primera comunidad cristiana que se establece en Jerusalén, capital del judaísmo, es una comunidad que tiene mucha influencia de los emigrantes griegos, de los emigrantes judíos en Grecia. Y tenemos de los 4 autores del Nuevo Testamento, 2 de ellos son de cultura y de mentalidad griega, Pablo y Marcos. Mateo es judío clavado, judío eso, hasta el tuétano de los huesos. Y Juan otro tanto. Juan anda por libre. Pero entonces la comunidad, el primer problema serio que se plantea en la primera comunidad cristiana no es un problema de filosofía, no es un problema de teología, es un problema práctico social. Cuando los diáconos, los dirigentes de la comunidad de Jerusalén se dan cuenta que sus viudas y sus huérfanos no están siendo atendidos como se debía. O sea, el servicio de la caridad es prioritario. Entonces van donde los apóstoles, donde Pedro, y Pedro dice, un momentito, nosotros no estamos aquí para repartir pan. Nosotros estamos aquí para rezar y para educar. Entonces ellos se resuelven como creando los diáconos que van a tener una influencia importante por parte de los griegos, de los judíos de origen griego en ese sentido. Los principales exponentes, como decía antes, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. Asimismo, los padres griegos de esta patrística elaboraron las teorías de la filosofía y la teología cristiana partiendo de los pensamientos del platonismo y del neoplatonismo. Y también se apoyaron en los términos moral y ética. Padres griegos van a ser los que van a elaborar una serie. Los padres griegos son un montón de ellos. Tienen el libro, ¿sabías que en la página 76 los nombres de los padres griegos? 76, 77 están San Atanasio, San Andrés de Creta, Afrates, Mojesirio, San Arquelao, San Atanasio, Arzobispo de Alejandría, Atenágora, San Basilio Magno, etc. No voy a alcanzarles con los nombres y demás. Ahora, procedentes de Oriente, de Grecia, van a ser los padres griegos y de Occidente los padres latinos. Hay posibilidades de alcanzar, de poder leer esos textos. Pero dijeron, sí, si saben griego y si saben latín, permiso un momentito. Hay que echarle agua al motor, porque si no se quema de tanto hablar. Así que... Entonces, les decía, si quieren leerlo, hubo un sacerdote en el siglo XIX, un sacerdote francés, Migne, que se planteó la misma pregunta. Si uno quiere leer, por ejemplo, San Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, ¿dónde puede acudir? Entonces se dedicó a recopilar los textos más antiguos de ellos. E hizo una colección de libros con la patrología latina, con los padres latinos, con los padres griegos. Hoy en día son pocas las bibliotecas de universidades que tienen esos libros. Yo tuve el privilegio de hice mi maestría en teología, estar en una que tenía esas colecciones en la patrística y se daba mucha importancia. Porque cuando vamos a decir, es que el santo, ¿quién dijo eso? Pues lo dijo un santo padre. Bueno, está bien. La patrística griega, recuerden, patrística es el contenido de los estudios que ellos han realizado y los han publicado. Patrología es la vida personal de ellos. Se confunden, pero da lo mismo. Van a fundar los padres apologistas griegos, van a fundar 3 escuelas: Escuela de Alejandría, Escuela de Capadocia y Escuela de Bizancio. Bizancio es Estambul, la capital de Turquía, que era la capital del Imperio Romano del Occidente. Cambiamos de escena, cambiamos el escenario. Vamos ahora nos faltan 8 minutos. La patrística de Occidente. La patrística de Occidente representada por los padres latinos y desarrollada por San Agustín, quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y el conocimiento en el mismo sentido. San Agustín se propuso demostrar la existencia y la esencia de Dios. Igual que en Oriente hay grandes figuras, en Occidente tiene. La gran figura de Occidente va a ser San Agustín. San Agustín, por su vida, era un hombre privilegiado,
una gran memoria, un gran intelectual, es probablemente uno de los intelectuales más importantes que ha dado la humanidad en 20 siglos. Era profesor de filosofía, era seguidor del maniqueísmo, era seguidor del platonismo y demás. Tenía una vida desenfrenada, estuvo viviendo con una mujer sin estar casado de ninguna clase, tuvo un hijo, adeo dato, dado por Dios, que es lo que significa. Hasta que le llegó, pues eso, como decimos, le llegó su Damasco y el Señor se encontró con él o él se encontró con el Señor. Vaya usted a saber que y esa conversión profunda, que muchas cosas son que nos presenta San Agustín, son el síndrome del converso. Muchas veces ocurre eso, como ocurre con San Pablo. Personas que han sido destacadas en un campo no muy claro, muy pecaminoso, vuelven y se convierten, entonces se ponen exigentes en todo. Es el síndrome, dime de lo que careces y te diré de lo que presumes. Exacto. Pero bueno, no vamos a criticar a San Agustín, el bendito, el pobre, porque si vamos a ver, hizo una gran labor, y tan gran labor que marcó la civilización de Occidente de los siguientes 15 siglos. Muchas de las cosas que vivimos en la Iglesia hoy, de la represión que vivimos en la Iglesia, se la debemos a San Agustín. Por ejemplo, el miedo al sexo que tenemos. Tiene que ser escondido, que tiene que ser, nadie se habla, nadie se dice, en parte viene por culpa de San Agustín. Él fue el incitador de muchas negaciones del cuerpo y muchas cosas y demás. ¿Estaba equivocado? Pues estaba equivocado. Pues no dice nada. Sobre todo el que tiene boca se equivoca, dice nuestro refrán. Y él era un gran y profundo conocedor de Dios. Y nos quiso presentar la esencia de Dios a todos. Y quiere construir el mundo como una gran ciudad, una ciudad de Dios, que es su gran obra. Fíjense, a lo largo de la historia ha habido pensamientos utópicos de construir ciudades de fantasía. Está la ciudad de Dios, de Tomás de Campanella, está la utopía de Tomás Moro, está la ciudad del Sol de Campanella, la utopía de Tomás Moro, la ciudad de Dios de San Agustín, que nos presentan esas ciudades fantásticas, esas ciudades en las cuales todo es paz, todo es belleza, todo es respeto de Dios, todo es el respeto de los demás, y en parte puede ser así, si se siguen las normas que nos pide el Evangelio, si se siguen las normas de la civilización y demás. Él va a influir, pero su pensamiento va a estar influido profundamente por la cultura griega y por Platón. Y él era africano, él no era griego, pero nace y vive y crece y se multiplica, vamos a llamar así, en Cartago. Cartago está en el norte de África, la actual Argelia. En el norte de África se desarrolló una civilización romana muy potente y muy importante, pero él no estaba cerca de Dios. Y ahí tenemos aquí el ejemplo de su madre que reza y que se sacrifica hasta que logra la conversión, y tenemos del gran sinvergüenza que había sido antes, se convierte en el gran santo que es ahora. Lo cual no quiere decir que todos tenemos una segunda oportunidad. Características de la patrística. Principales características. Antepone y defiende las creencias cristianas ante los dogmas paganos. O sea, ante el diálogo con el paganismo, que hay que hacer el diálogo, no se niega a dialogar. O sea, eso es una de las cosas que tenemos que aprender de las muchas cosas que nos enseña la patrística, es esa precisamente, el diálogo. ¿Cómo voy a dialogar con el Islam si lo desconozco? ¿Cómo voy a dialogar con el judaísmo si lo desconozco? ¿Cómo voy a lidiar con el mundo moderno si lo desconozco? ¿Cómo voy a dialogar? Porque lo importante es el diálogo, el respeto y el diálogo. Entonces, la patrística se encuentran, pues eso, una serie de problemas, una serie de dogmas paganos en los cuales vivía la sociedad. Entonces, ¿qué es más importante, lo pagano o lo cristiano? Para ellos era la creencia cristiana. Para ellos era lo más importante era el cristianismo. El cristianismo que no tiene nada que aprender del paganismo, sino todo lo contrario, el paganismo del cristianismo. Considera, pero aquí entonces hay otro planteamiento, otra característica, su teología y su investigación considera la fe cristiana como la única verdad y el único conocimiento. O sea, no es decir, es que, como va a decir este Justino, Dios ha sembrado semillas en todo el mundo, que se llaman los cristianos anónimos. Entonces, no, para ellos no. La fe cristiana es la única y verdadera. Y fíjense que este dogma, este principio
va a durar hasta el Concilio Vaticano II, va a durar 20 siglos. Fe cristiana en diálogo con, fe cristiana en encuentro con otra. No, ellos no, es fe cristiana como yo soy la verdad, única verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Los demás entonces, por tanto, hay que despreciarlos, hay que rechazarlos, no. Hay que conocerlos y respetarlos. Primero, pero para entrar a un diálogo, tenemos que partir de la premisa que nosotros hemos conocido nuestra fe. ¿Cómo voy a dialogar y a defender algo que desconozco, que no sé de qué va la cosa? ¿Entiendes? Hay que conocer la fe para poder dialogar, para poder defenderla, para poder expandirla y demás. Unifica los pensamientos griegos con la filosofía de las creencias cristianas. Ellos conocen las secuelas de la filosofía del plano. En ese momento estaban de moda las grandes filosofías griegas, pero sobre todo estaban de moda el platonismo, estaban de moda el aristotelismo, que eran como la noche y el día. No vamos a entrar ahora en detalles. Pero fíjense que eso nos da mucho que pensar para poder conocer el cristianismo en sus bases más, aparte del pensamiento de Jesús de Nazaret, o si quieren, el pensamiento de Jesús de Nazaret se mezcla con el pensamiento de los filósofos griegos. ¿Para qué? Para utilizar las herramientas de los modos de pensar y de predicar de los pensamientos griegos para anunciar el Evangelio. O sea, dicho más sencillo, bautizar el pensamiento de la filosofía griega. Utilizar la filosofía griega para anunciar el Evangelio. Para presentar el Evangelio, un Evangelio que nace en un contexto social, cultural, político y económico muy concreto, para presentarlo en la fe cristiana a todo el mundo. Fundamento para explicar esto, la filosofía para explicar de manera racional la fe cristiana. Porque la fe cristiana podemos interpretarla de muchas maneras, emocionalmente, anímicamente, racionalmente, la filosofía, etc. Ellos van a utilizar la filosofía griega, podrían haber utilizado la filosofía romana, la filosofía china, la filosofía de los sumerios, pero deciden utilizar. ¿Por qué? Porque era el pensamiento, la línea de pensamiento más importante que había en ese momento en la humanidad, en la filosofía griega. Ahora, ellos van a presentarnos a un Dios como un ser espiritual y no como un ser material. Por tanto, si no es un ser material, ¿para qué hacemos representaciones de estatuas y de pinturas y demás? No, Dios es el espíritu de la vida, el espíritu, el ruaj, que se dice en hebreo, en arameo, que invade. No lo sabemos dónde está, pero va invadiendo todo el mundo. Aquí se van a tomar, falta 1 minuto y medio. Vamos a terminar rápidamente. Se va a tomar el ejemplo del profeta que dice: busqué a Dios en la tormenta, no lo encontré; busqué a Dios en el huracán, no lo encontré; busqué a Dios en el tránsito, no lo encontré. Pasó un susurro del viento, ahí metido, porque ahí estaba Dios. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Considera que Dios es la única verdad y guía del hombre, según afirma San Agustín. En ese lo puede afirmar San Agustín, lo podemos afirmar cada uno de nosotros. Entonces aquí ahora cabría ya, nos falta medio minuto, cabría ya empezar a buscar obras de los santos padres para empezar a leer, para empezar a conocer y demás. Me refiero a la nota que hay en el ¿Sabías qué? Sobre los santos padres, y ahí tiene la lista de los padres de Oriente y de Occidente. Y bueno, quizás más adelante, cuando tengamos tiempo, haremos otro seminario. Esto ha sido de patrología. Hemos visto las personas, la patrística. Después hay que ver sus obras, la patrología. De todas maneras, que pasen un buen fin de semana. Lo que queda, que se acuerden dónde estaban el 11 de noviembre de 2001 y que pidámosle a Dios que nos ayude a ser constructores de alegría, de esperanza